Vida TV. Buenas tardes amigos, bienvenidos a la entrevista meridiana. Hoy contamos con el coordinador de la Maestría de Economía Internacional de la Universidad Central de Venezuela, el profesor Alfredo Ordóñez. Con él vamos a tratar un tema que es fundamental para los venezolanos. Se trata del tema del petróleo, la crisis, cómo afecta la caída de los precios del petróleo a todos los venezolanos. ¿Qué se espera para el futuro? Estos serán los temas que vamos a tratar con nuestro invitado de hoy, a quien damos la más cordial bienvenida. Gracias, Alfredo. Muchísimas gracias. Bien, para comenzar, pues quisiéramos que tú nos pudieses argumentar un poquito acerca de por qué se genera esta crisis. Mira, realmente la crisis del precio del petróleo se genera fundamentalmente por la demanda excesiva que hay del precio del petróleo. Sin embargo, la eventualidad es que los países desarrollados se han preparado para esta crisis llamada crisis energética, han conservado petróleo, han mantenido un stock y eso ha generado de alguna manera una caída vertiginosa del precio del petróleo que ya se venía viendo desde el año 2013. ¿Estamos hablando fundamentalmente de Estados Unidos, por ejemplo? Estados Unidos y las grandes potencias se preparan para ello, o sea, ellos se preparan a pesar de la innovación tecnológica, en generar tecnología, conservar esa tecnología y prepararse para esas llamadas crisis. Como vengo revendizo, iba a iniciar este año, ya se sabía que. Ahora bien, ¿qué genera de manera puntual la caída de los precios? Porque sabemos que el consumo inclusive tiende a incrementarse. Sí, bueno, indudablemente que es el proceso de innovación tecnológica lo que le genera a estos países desarrollados sencillamente a demandar menos petróleo. ¿Okay? Estamos hablando de energías alternas como la energía nuclear, la energía solar, que vienen de alguna manera teniendo un auge muy importante en Europa y en América del Norte. Por supuesto, eso ha generado una parte indudablemente del petróleo que se descarta pues, dentro del mercado. Ahora bien, si pues hay esta posición a nivel mundial y seguramente, como lo saben las potencias, también lo saben los países productores de petróleo, y además existe algo que se llama la OPEP. ¿Por qué hay esa dicotomía? Porque estos países no mantienen, digamos, un criterio unificado para que mantengan los precios y pues se generan estas dicotomías que a fin de cuentas, bueno, afectan a países como Venezuela, quienes tienen menor producción de petróleo. Claro, mira, la OPEP está dividida en dos grupos. Un grupo que solicita urgentemente el recorte del precio del petróleo, como países como Venezuela, lo que es particularmente Nigeria, porque son países que dependen fundamentalmente del ingreso petrolero. Una caída del ingreso petrolero es una caída de sus economías. A distinto a países como Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, se han preocupado desde hace mucho tiempo en generar otras tecnologías alternativas. El caso de Arabia Saudita viene trabajando en la energía solar desde hace muchos años. Por supuesto, un impacto en el mercado petrolero de alguna manera puede contenerlo. Tanto así han sido las declaraciones de los voceros de estos gobiernos que han emitido que no es necesario un recorte urgente sobre el precio del petróleo. Por eso la gran discordia que hay dentro del seno de la OPEP. Ahora, estas posiciones de estos países obedecen a criterios definitivamente particulares. Pregunto. Sí, indudablemente son particulares. Vamos a darte la cuenta. Ahorita el presidente Nicolás hizo una gira y recibió diversas opiniones. Todos están de acuerdo en que el precio del petróleo debe ser justo, pero a algunos no les parece prioridad recortar el precio del petróleo y a otros les parece que sí. Indudablemente es una posición que han venido manteniendo unilateralmente en la OPEP. Ahora, Venezuela cuenta con una de las reservas de petróleo probadas más grandes del planeta. ¿Qué significa eso en toda esta jugada? ¿Qué ventajas o desventajas tenemos en base a esta realidad? Mira, la realidad es que tenemos la ventaja de tener crudo en nuestro subsuelo. La desventaja es que no podemos producirlo como puede producir Arabia Saudita, porque nuestro crudo es sumamente pesado. Segundo elemento es que no tenemos la capacidad de refinación que tienen las grandes potencias económicas. Nosotros seguimos refinando aproximadamente 2 millones de barriles diarios, lo mismo que viene haciendo Arabia Saudita, pero no lo podemos comparar con lo que refina Estados Unidos de Norteamérica, que refina aproximadamente casi el 25% de lo que se refina en la economía mundial. E indudablemente lo que se consume es el producto refinado. Y eso es algo que debemos tomar en cuenta. Eso quiere decir que una de las debilidades, por ejemplo, en el caso de Venezuela, con respecto a ese gran mercado mundial, es la capacidad no solo de producción, sino también de procesamiento del producto. Sí, tenemos un nivel muy bajo. Si son esos dos aspectos paralelos, es decir, cada uno con su propia
divergencia, ¿no? Claro, porque es que no tenemos capacidad de refinación, entonces seguimos siendo países que estamos conectados con las grandes economías, que son las que realmente manejan un proceso de refinación, que pueden diversificar el producto y comercializarlo. Seguimos con esa llamada en la década de los 70 dependencia, ¿okay?, con las grandes economías, porque no existe esa desconexión en el mercado energético particularmente. Ahora, cuando se presenta hipotéticamente, o que se puede presentar inclusive, tú acabas de señalar pues que el presidente Nicolás Maduro hizo una gira por diversos países buscando precisamente tener un consenso en base a la producción y que eso pudiese en todo caso hacer que el precio del petróleo aumente. Ahora bien, si alguno de estos países tomara decisiones en base a producción, en base, que creo que es más que todas las que podrían tomar, porque el precio en todo caso es más o menos unilateral o global, ¿verdad? Tomarse una decisión fuera de ese cartel petrolero, ¿cuál podría ser la consecuencia? Mira, la consecuencia es lo que vemos ahorita. Ahorita las economías están tomando decisiones totalmente diversas. Cada país está haciendo lo que puede hacer con su ingreso petrolero. ¿Okay? Sin embargo, lo que sí hay que darnos cuenta es que el índice bursátil, que es el mercado bursátil donde se maneja realmente el mercado petrolero, viene en un proceso de ascendencia, o sea, viene creciendo. El Nasdaq, que es el indicador de tecnología, viene creciendo y eso va a tener un impacto indudablemente en lo que es el proceso de producción de petróleo. ¿En qué sentido? En que va a haber inversión o menor inversión, y eso es donde va a haber realmente impactado el mercado petrolero. En todo caso, eso tiene que ver directamente con la posibilidad de competitividad y quizás aspectos fundamentales como la refinación. ¿En qué posición está Venezuela en este punto a nivel mundial? La respuesta de nuestro invitado en la próxima parte. Quédense con nosotros. El coordinador de la Maestría Económica Internacional de la Universidad Central de Venezuela, Alfredo Ordóñez, nos acompaña hoy y quedamos pendientes para conversar con él acerca del tema de la competitividad, de la refinación. ¿Cómo está ubicada Venezuela en este punto a nivel mundial? Bueno, Venezuela ahorita forma parte de la sexta economía en proceso de refinación dentro de la OPEP. Sin embargo, los países que mayor refinan son los Estados Unidos y China. Frente a la competitividad como grupo regional, como grupo OPEP, podemos decirlo así, indudablemente tiene una desventaja muy importante para ser competitivo en el mercado internacional. Y si lo vemos desde el punto de vista global, está casi que fuera de su participación como un grupo de refinación. Y eso nos genera grandes debilidades dentro del mercado internacional. Eso afecta la oferta, la demanda, no solo del crudo, sino también de los productos subyacentes. Indudablemente, porque hay que entender que cuando ustedes van al producto, usted no va al mercado y compra petróleo, usted no le dan petróleo, usted lo compra, usted compra es un producto refinado, usted compra queroseno, compra gasolina, compra combustibles, las empresas compran, es lo refinado. Entonces, eso es lo que realmente genera un impacto importante a nivel de competitividad en un mercado internacional. En el caso de PDVSA, ¿cómo está ubicada en ese mercado mundial? Mira, PDVSA está ahorita rankeada en el año 2013 en el quinta empresa petrolera, ¿ok? Pero es una empresa de producción de petróleo. Se ha dedicado a producir petróleo y eso es lo que hace. Busca la manera de cómo producir. Sus procesos de innovación tecnológica son carentes y lo poco que se desarrolla es para ver cómo logra extraer mayor petróleo y cómo logra transportarlo. Pero ninguno va ligado al proceso de refinación y eso es una debilidad que tiene la empresa a nivel de competitividad. Alfredo, al hablar de petróleo hablamos sinónimo dólares, porque somos un país que vivimos de una renta de la explotación de este hidrocarburo. Eso quiere decir que de alguna manera las decisiones que se toman en Venezuela con respecto al dólar están vinculadas estrechamente con el tema petrolero. Vamos a ver una información que nos trae nuestra productora Lourdes Nava acerca de este tema y luego venimos con el criterio de nuestro invitado. Adelante. Un sistema totalmente libre donde va a existir oferentes y demandantes de divisas. El mismo mercado es el que va a fijar la tasa. El mismo mercado es el que va a decir cuál es la tasa de cambio que se va a presentar. No requiere solo títulos para transar dentro de las tres instituciones como son la banca, los operadores de valor autorizados o las casas de cambio. También puede ser en efectivo o a través de transferencia. Estos anuncios económicos se dieron el día de ayer, lo estábamos esperando todos los venezolanos, pues a ver qué pasaba. Yo quisiera que hilara nuestro invitado Alfredo
este anuncio con el tema del petróleo? ¿Cómo se juntan estos dos temas? Sí, indudablemente cuando tu principal fuente de recursos de divisas, siendo una economía dependiente del dólar, cuando no tienes dólares tienes que buscar la manera de agilizar el proceso de productividad nacional. El país viene pasando un proceso de estancamiento y necesitas darle divisas a la economía. ¿Qué sucede? El gobierno decidió de alguna manera establecer 3 tipos de cambios que para ellos le parecen una salida. Primero, para productos que son básicos, fundamentales, como es el sector de alimentos y medicina. El otro, basado en algunos para el sector empresarial, ¿okay? Y darle un libre oferta y demanda. Ahora, desde el punto de vista de lógica empresarial, empezamos a tener algunos inconvenientes, porque ¿de dónde las personas van a ofertar divisas en un mercado? ¿Okay? Lo es muy importante, pues la divisa va a estar ofertada a libre demanda y oferta, muy bien, pero ¿de dónde sale esa divisa? O sea, esa divisa tiene que aportarla a algún ente del Estado, sea PDVSA, ¿okay? O el Banco Central de Venezuela, o sea, que tiene que haber una asignación, así como sucede dentro del mismo dólar 6.30 y lo que va a haber ahora en el sistema de CIMADI. Tiene cierta necesidad de hacerlo, pero realmente es preocupante porque va a seguir estando limitado el tema de las divisas. Definitivamente eso fluctúa también de acuerdo a la capacidad monetaria, la capacidad de entrega de divisas que tenga el Estado, definitivamente en Venezuela. Indudablemente, Vinculado. aquí el que genera divisas es el Estado. O sea, es muy difícil que tú veas unas empresas transnacionales que tal vez quieran ir al mercado, pero es a repatriar sus capitales. Y ahí seguramente van a haber medidas de restricción, cosa que en las declaraciones de ayer no quedaron muy claras. Nos dijeron, va a haber un mercado donde se puede comprar, pero ¿cuánto se puede comprar? ¿Cómo se puede comprar? ¿Y quiénes pueden hacerlo? Primero porque las grandes empresas transnacionales adquirir divisas repatrian sus capitales y ese es su principal objetivo. Ahora, han señalado algunos factores políticos que las grandes potencias estarían inclusive incidiendo de manera quizás maligna en cuanto al descenso del precio del petróleo. ¿Tienen la potestad las potencias de incidir en el precio? Decir, bueno, en este momento vamos a bajar el precio con tales y tales estrategias. Mira, eso es un tema hasta a veces de factor geopolítico, ¿ok? El que puedan tomar decisiones de insinuar o no es decisión de cada país, pero lo que sí podemos es que cada país se preocupa por tener un desarrollo energético y que pueda satisfacer sus necesidades. Tal es el caso del fracking en Estados Unidos. Es muy criticado, su tecnología no es agradable para el medio ambiente, pero es un país que toma sus decisiones para satisfacer sus necesidades. Otro elemento que se debe destacar es que las grandes empresas productoras de petróleo, ¿okay? Han declarado la necesidad de recortar los niveles de inversión, ¿okay? En los desarrollos tecnológicos por dado la misma situación de crisis. Eso va a generar en un corto tiempo el incremento del precio del petróleo nuevamente en el mercado internacional. ¿Cuáles son los países con los que podría contar Venezuela como aliados en este paquete? Mira, indudablemente los países del Medio Oriente y tal vez Nigeria, que es una de las economías que más se ha visto afectada, pero indudablemente se ha demostrado, y en la gira se demostró que cada país está desarrollando su propia estrategia de lo que es a base de crecimiento energético. Entonces Venezuela de alguna manera queda aislada, o sea, indudablemente queda aislada en cuanto a política exterior, pero con la mera necesidad de invertir más en lo que son los niveles de refinación para poder lograr cierto nivel de competitividad en el mercado. Ahora, invertir en niveles de refinación quiere decir infraestructura, inversión en un país como lo que estamos viviendo, donde no hay medicina, donde no hay harina pan, donde hay problemas de desabastecimiento. Puede tener como prioridad un gobierno pues levantar la parte de refinación, que es una infraestructura costosa. Mira, ¿Puede pasar eso en Venezuela? Hay dos elementos a destacar. Bajo mi percepción es que el precio del petróleo vuelve a estabilizarse a mediados de año, entre 75, 70 dólares a final de año. Mucho cuidado si no logra otra vez los 100, pasa la barrera de los 100. Mira, es importante hacer una lectura geopolítica porque ya Francia le declaró la guerra al Estado Islámico, ¿cierto? La situación en Ucrania se incrementa cada día más, es mucho más tensa. Ayer lamentablemente vimos la noticia de esta chica ciudadana norteamericana que falleció
en los ataques bombardeos en Siria, dentro del Estado Islámico. Ya Obama declara la guerra al Estado Islámico. Es decir, logramos una tensión internacional que va nuevamente a generar un estímulo al precio del petróleo. ¿Puede llegar a 100 el petróleo de acuerdo a tu visión? A final de año yo sí creo que vuelvo a lograr. Muchísimas gracias, Alfredo Ordóñez, profesor de la Universidad Central de Venezuela, por compartir con nosotros este tema tan interesante. Seguramente, y esperamos que así sea, contaremos con él en alguna otra oportunidad para tocar temas realmente importantes para nuestro pueblo. Gracias por permitirnos estar allí con nosotros en la entrevista meridiana. La producción Lourdes Nava y quien tuvo el inmenso placer de hablar con ustedes, Daisy Oropesa. Nos despedimos hasta mañana, cuando estaremos una vez más con ustedes a través de la primera televisora de los Altos Mirandinos. Los dejamos con Xiomara y Harold para la despedida de esta emisión.